¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes para vos y la audiencia. Muy bien, gracias. Buenísimo. Te pregunto antes que nada si sabes un poquito de lo que se viene. Estábamos conociendo recién algún anticipo de algún pronunciamiento del Ministerio de Economía. ¿Tienen alguna novedad al respecto ustedes o es algo que todavía no se conoce? No, sin muchas precisiones, Ujú. aparentemente pasaría por algún anuncio de algún cambio en el régimen monetario, ¿no es cierto? Esto tiene Claro, que ver con emisión monetaria, tasas de interés, bueno, cómo van a coexistir, me imagino yo, distintas monedas, ¿no? En el pensamiento de Milei y de Caputo en esto de la canasta de monedas o de la competencia de monedas, ¿no? Me parece que claro. va a venir más por ahí que por alguna otra cosa más rimbombante, ¿eh? Bien, bien. Son como etapas, porque la etapa fiscal ya estaría como más o menos avanzada y bueno, habría que pasar, y está bien, hacia un régimen monetario distinto al que tenemos para lograr estabilidad en el tiempo. Bien. Fernando, te queríamos consultar respecto de la cuestión de las modificaciones en el monotributo, de cómo queda ese cuadro de situación, bueno, y avanzar un poquito después en la variante por ahí más estructural política desde la mirada tuya del mundo económico. ¿Cuáles Sí. son los cambios que se obraron en el sistema de monotributos? Mucha gente pendiente de eso que se está por aplicar, digamos. Bueno, dentro del paquete fiscal, efectivamente, hubo modificaciones de distintos tributos. No es una reforma tributaria profunda, pero sí hubo algunas modificaciones en algunos tributos. En el monotributo en particular, a mi criterio me parece interesante Ujú. porque ha aumentado las escalas del monotributo. Es un régimen simplificado que con una cuota uno cubre la parte impositiva y la parte previsional, ¿no es cierto? Tiene Claro. aporte jubilatorio y de obra social y pagás la parte impositiva pagando una sola cuota. Ese régimen simplificado, que hay casi 4 millones de personas inscriptas, la verdad es que había quedado muy desactualizado, es decir, las escalas de las categorías habían quedado muy desactualizadas y el límite superior era de 17 millones. Claro. Entonces todo el mundo se pasaba del monotributo, son 17 millones anuales, todo el mundo se pasaba y tenía que pasar al régimen general, lo cual Ujú. es mucho más oneroso desde el punto de vista tributario. Claro. Entonces, el hecho de que hayan modificado las escalas y las incrementaron significativamente, llegando en el límite superior a 68 millones, bueno, eso va a permitir que los contribuyentes no se pasen del monotributo y se tengan que ir a responsables inscriptos, y también que contempla el regreso al sistema de aquellos que fueron excluidos desde el 1 de enero de este año. Es decir, aquellos que desde el 1 de enero pasado ahora fueron excluidos del monotributo porque se excedieron en el límite superior, que era de estos 17 millones, ahora Ujú. van a poder regresar al sistema y dejar de ser responsables inscriptos. Así que también es beneficioso. Claro. La contrapartida es que aumenta, por supuesto, también la cuota, ¿no es cierto? La Ujú. cuota aumenta significativamente, Ujú. porque de los actuales, por ejemplo, la categoría más baja, que actualmente se pagan 12.128 pesos en la categoría A, pasa a 26.600. Eso es un aumento del 119%. Y en la categoría más alta, que hoy pagas 66.111 pesos, en la H pasás a 280.000, con un Ujú. aumento de 324%. Claro. Entonces, ¿te aumenta el límite? Sí. ¿Vas a poder quedarte en el régimen? Sí, eso está bueno. Y te aumentaron el valor de la cuota mensual, eso es un cambio significativo. Pero me parece que del paquete fiscal, dentro de todo lo que modificaron de tributos, me parece lo más interesante para los contribuyentes. Ujú. La suma resta es como una carga menor, digamos, ¿no? Y sí, porque por lo menos te permite quedarte en el monotributo o reingresar en el caso que te hayan excluido en lo que va de este año. Claro. Así que es beneficioso. Impuesto a las ganancias es un palo en la cabeza porque vuelven a tributar 800.000 trabajadores que hoy no estaban tributando. Entonces, eso va a ser difícil para, sobre todo los sectores de clase media, ¿no es cierto? Que Claro. hasta ahora no estaban tributando, van a empezar nuevamente a tener retenciones de sus salarios. Acá en la Patagonia se va a notar mucho, sobre todo en el sector de los hidrocarburos. Claro, claro, y en provincias como en Neuquén, claro, obviamente, como mencionabas vos, ¿no? Eran 40 y tantos mil, ¿no? Aquí en Neuquén, los que Sí, tributan. 43.000 trabajadores, sí, Bien. que van a volver a tributar. Eso se va a sentir porque eso va a resentir aún más el consumo, ¿no? Porque era dinero que quedaba en el bolsillo de los trabajadores y ahora eso va a quedar en el Estado Nacional en concepto de retención de impuestos a las ganancias. Claro, claro. Fernando, y del resto de lo que estuvo avanzando ayer en el Congreso, bueno, venimos hablando, incluso le hemos hablado con vos en algunas oportunidades respecto de, bueno, el impacto del RIGI
Sí. ¿Quedan salvadas esas tensiones locales que se habían generado con las últimas modificaciones? ¿Viste las pymes pronunciándose con algunos Sí. resquemores respecto de, bueno, de esto de los beneficios para unos y otros? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, el RIGI en su versión original realmente estaba destinado 100% a empresas, yo te diría hasta multinacionales, ¿no es cierto? Ninguna empresa local podía tener un proyecto o un plan de inversión de 200 millones de dólares como mínimo, que es lo que exige el RIGI, ¿no? Claro. Entonces aparecía como más destinado a otro tipo de empresas, de otra envergadura, y quedaban muy afuera las pymes nacionales y la industria nacional. Hicieron correcciones en el Senado y eso permitió incorporar un párrafo en el artículo que al menos el 20% de la totalidad de la inversión tiene que estar destinada a proveedores locales. Sí. Entonces, bueno, eso ya por lo menos es algo, porque eso no estaba en el proyecto original. Entonces, bueno, ahora va a haber grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, pero el 20% de la totalidad de la inversión tiene que estar destinada a proveedores locales. Ujú. ¿O estás ahí? Ahí lo perdimos, ¿no? Lo perdimos. Ahí estamos. Sí, Fernando, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Bueno, te decía entonces que ese 20% de proveedores locales se entiende que no tienen que cumplir entonces con este requisito de los 200 millones de Claro, dólares. claro, claro, Así claro. que van a ser beneficiadas las pymes, sobre todo nacionales, y eso es una buena noticia. Después quedó circunscripto a algunas actividades, pero por ejemplo está obviamente el turismo, infraestructura, minería, la siderurgia y petróleo y gas. En el caso de nuestra provincia es muy significativo eso. Claro. Respecto del RIGI, a mí lo que no me termina de convencer es que las empresas o las provincias, mejor dicho, que adhieran, no van a poder tener ninguna legislación particular. Entonces, me parece que algo de ruido con el compre de Neuquén no puede llegar a haber, ¿viste? Con estas grandes inversiones, porque, bueno, si la provincia adhiere, y seguramente así será, bueno, no puede tener ninguna ley provincial que se contraponga con estos incentivos o estos beneficios que el RIGI otorga. O sea, eso puede llegar a tener algún problema. O sea, para la vigencia del RIGI localmente, Neuquén tiene que adherir a ese marco nacional, ¿es así? Sí, tiene que adherir. Sí, las provincias tienen que adherir. Y obviamente van a poner una cláusula o ya está, de no tenés que tener un RIGI local, digamos. Exactamente, no tenés que tener un RIGI local ni ningún condicionamiento. Ahí es donde me hace un poco de ruido. Hay que ver cómo queda la reglamentación, ¿no? Porque tenemos dos leyes ya en ese sentido acá en la provincia de Neuquén, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Así que bueno, pero hay que esperar la reglamentación, claro. No hay que apurarse. Aparece como una cosa, por lo menos a tener en cuenta, de cómo va a quedar la reglamentación de la ley. Claro. Estamos hablando con Fernando Spoliansky, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén. Desde la perspectiva fiscal municipal, ¿qué deja este escenario que se votó ayer en el Congreso? Bueno, la única modificación para los estados provinciales y por ende municipales por una cuestión de coparticipación federal de impuestos es el reingreso o la reimposición de impuestos a las ganancias. Claro. Porque ese es un impuesto coparticipable que ahora no se estaba obviamente coparticipando porque no se estaba recaudando. Así que eso es aproximadamente el 0,45 del PBI de la Argentina. No va a ser una cifra significativa, pero bueno, algo más de recursos para las provincias va a ser. Por eso muchos gobernadores impulsaron a sus diputados a aprobarlo. Claro. Digamos que vuelva el impuesto a las ganancias, ¿no? Los gobernadores patagónicos se habían opuesto porque en costo-beneficio pierden mucho más por el consumo propio de sus provincias que lo que les ingresa por coparticipación, ¿no es cierto? Porque los sueldos son mucho más altos en la Patagonia, van a estar grabados mucho más significativamente que en otras regiones del país, entonces por eso se opusieron. Claro. Pero en el norte del país, por ejemplo, los gobernadores mandaron a sus diputados a apoyar la vuelta de impuesto a las ganancias porque les va a significar un ingreso adicional en sus tesoros provinciales y por ende los municipales. Claro. Acá va a pasar lo mismo, pero no es significativo, no es un monto significativo. Así que es posible que desde el municipio recibamos algún fondo excepcional o extraordinario extraordinario me refiero de que no estaba, de novedoso. Claro, que no estaba rigiendo. No por el volumen. Como participación federal de impuestos, pero no va a ser significativo. El resto no tiene mucha modificación para el gobierno local, por lo menos. Para los gobiernos locales no hay mucha modificación ni en la ley bases ni en el paquete fiscal.
Clarísimo como siempre. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas buen Gracias, fin de. Fernando. Un abrazo.